Bueno, muy buenos días. Saludar primero que nada a los dueños de casa, don Guillermo Marchal, muchas gracias por recibirnos. Al embajador de México, gracias por acompañarnos. Don Mario, a Ignacio Rarrázaval, a todo su equipo que nos han ayudado en la organización. Agradecer también y saludar especialmente a nuestros dos invitados internacionales que han viajado desde muy lejos para acompañarnos, Gonzalo Hernández y Geoffrey Shepard. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Subsecretaria, todos los invitados, Ricardo Aristía, director del INDAP, a todos ustedes, a muchos estudiantes académicos que han venido el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que a pesar de que probablemente todos ustedes tenían muchas tareas que hacer, lo que nos convoca el día de hoy, y eso es lo que quisiera referirme en los próximos segundos, creo que es de suma importancia. Y vale la pena preguntarse por qué estamos acá, qué sentido tiene todo esto, y quisiera hacer algún paralelo para darle un marco referencial. Y antes de continuar, permítanme saludar también a muchos funcionarios, seremis de gobierno que veo aquí, que han viajado también de distintas partes de Chile para estar el día de hoy. Seremis de Mideplan, perdón. ¿Por qué estamos acá? Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra sociedad tenemos muchas veces grupos, asociaciones que lo que buscan es defender de alguna forma los derechos legítimos de distintos grupos de interés. Y tenemos, por ejemplo, en Chile, Comunidad Mujer, una organización muy fuerte que vela por los derechos de la mujer de la sociedad civil. Luego tenemos, por ejemplo, organizaciones medioambientales como Greenpeace a nivel internacional que velan por el medio ambiente. También tenemos a la SOFOFA que vela por los intereses de la industria. Pero desgraciadamente no tenemos muchas veces organizaciones que velen con la misma fuerza, con el mismo sentido de urgencia, por los intereses de los hogares más vulnerables. Curiosamente, incluso las fundaciones que tenemos, que hacen una labor preciosa, muy profunda, muy solidaria, tampoco muchas veces son suficientemente exigentes con el gobierno, con el Estado, para exigirle que sus políticas sociales que están dirigidas a ese grupo, que desgraciadamente muchas veces votan menos, desgraciadamente muchas veces no tienen acceso a los medios de comunicación, no pueden agarrar el teléfono y hablar con un editor de un diario, ese grupo desgraciadamente muchas veces queda de lado y no existe esa organización que vele por los intereses y los recursos destinados a las familias más vulnerables. De alguna forma tenemos la tragedia de que muchas veces en los recursos del Estado no hay dueño. Y como todos sabemos, cuando no hay dueño, no existe el mismo rigurosidad y el mismo sentido de urgencia para cuidar cada uno de esos recursos. Y déjenme seguir con la analogía. Si yo les dijera el día de hoy que el gobierno de Chile ha decidido subir los impuestos de todos los chilenos, por ejemplo el impuesto a la renta, en un 10%, probablemente se inundarían los diarios y la televisión si el ministro de Hacienda hiciera ese anuncio el día de hoy. Habría muchos que empezarían a preocuparse del efecto que tendría en el crecimiento, en el empleo, tendríamos a muchos empresarios también opinando, y me pregunto por qué no ocurre lo mismo a veces cuando tenemos un programa social que deja, por ejemplo, y le cobra un impuesto a los usuarios de ese programa social de, por ejemplo, un 40%. Cuando tenemos un gasto social efectivo que no supera a veces el 60% en algún programa. ¿Por qué no ocurre lo mismo? De nuevo, porque no estamos suficientemente bien articulados, de nuevo porque es más fácil ignorar aquellos que muchas veces no tienen voz. Y esa es la realidad. Y esto a veces se confunde con un afán de eficiencia, lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cierto? Sí, la eficiencia es un adjetivo, es un atributo positivo, pero es un medio también. Es un medio para poder realmente asegurarnos y velar para que los recursos que todos los chilenos ponen, y sabemos más encima que en Chile, dado que tenemos el IVA como uno de los grandes motores de recaudación, esos recursos son legítimamente de todos los chilenos. ¿Para qué decir lo que pasa también con los recursos que vienen por parte del cobre? Y desgraciadamente estamos muy lejos del óptimo.
Y de hecho muchas de las decisiones que se toman en el mundo político tienen que ver con inercia o con innovación, pero muchas menos se toman con la perspectiva de la optimización. Con inercia porque en la dinámica presupuestaria anual, normalmente la inercia prima. Y muchos son los derechos adquiridos y muchas son la forma más fácil de que te aprueben el presupuesto, muchas veces tiene que ver con eso. Innovación porque obviamente la dinámica política te empuja a innovar, a crear cosas nuevas. Pero el costo de revisar, de ser exigente con nosotros mismos, es un costo que muchas veces preferimos evitar. Y lo que quiero tratar de que hoy día que entendamos el contexto es que estamos tratando de movilizarnos, y el Ministerio de Desarrollo Social tiene dentro de sus ejes, hacia la ética del gasto social, a realmente buscar ser ese lugar donde se vela constantemente y sin cansancio por los grupos más vulnerables que normalmente no están en la mesa de negociación. El gasto social en Chile no es menor. Si uno toma el gasto social chileno y lo divide por el número de chilenos que viven en pobreza, ni siquiera en pobreza extrema, en pobreza, tenemos un gasto social de aproximadamente 500.000 pesos por persona al mes. Al mes. Una familia de 4, 2 millones de pesos. Yo sé que les estoy haciendo trampa porque el gasto social chileno llega hasta el 85%. Tenemos muchos servicios públicos que llegan a todos. Pero para que tengamos un orden de magnitud, bastaría con un 5% de eficiencia en ese gasto social para poder cubrir la brecha que existe entre las familias que están en situación de pobreza y el umbral de la situación de pobreza, que ese umbral es de 23.000 pesos por persona. Entonces, lo que estamos hablando no es algo menor. Y el potencial de articularnos, de tener una mejor calidad en nuestro proceso de evaluación, tanto ex ante, tanto de monitoreo como ex post, es muy, muy relevante. Tenemos muchos programas sociales que siguen funcionando y no tenemos muchas veces la menor idea si es que esos programas sociales están mejorándole la calidad de vida a quienes debieran mejorar la calidad de vida. Y lo más grave es que esos recursos no son nuestros, nosotros somos simplemente nuestros mandantes. El único problema es que nuestros mandantes muchas veces no tienen los canales de comunicación para hacernos saber su descontento. Y a veces esos procesos toman mucho tiempo. Lo que estamos haciendo hoy día, y de hecho vamos a analizar experiencias internacionales, vamos a analizar, les vamos a contar también distintos elementos que estamos tratando de realizar, se enmarcan en el Ministerio de Desarrollo Social. Este es uno de los elementos centrales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y yo creo que va a ser una de las reformas más importantes que hayamos hecho en materia de institucionalidad social en el último tiempo. Ahora, todavía está por verse si es que esta reforma va a tomar cuerpo y qué tanto cuerpo va a tomar. O sea, hoy día estamos en un momento donde yo les diría que en los próximos 2 años vamos a saber si es que este esfuerzo de crear el Ministerio de Desarrollo Social, de generar las herramientas, de empoderar a un ministerio para que efectivamente coordine las políticas sociales, va o no va a ser exitoso. Pronto lo veremos, estamos muy optimistas. Les puedo contar que en el Congreso el proyecto de ley ha tenido mucha acogida transversalmente. Ya terminamos la primera discusión, que es muy importante, en la Comisión de Gobierno del Senado. Prontamente, esperamos de aquí a pocas semanas, pasar a la Cámara de Diputados. Pero este es un proyecto muy anhelado que ha sido apoyado transversalmente. Afortunadamente no se ha politizado en el mal sentido de la palabra y sí se ha politizado en el buen sentido de la palabra. Y la verdad es que estamos muy optimistas de que ojalá este 2011 la realidad del Ministerio de Desarrollo Social, que es mucho más que una nueva subsecretaría como algunos quieren a veces argumentar, lo que logra es justamente poner a un ministerio a velar por la calidad de la política social, por la ética de la política social. Y para que ojalá los recursos que realmente invirtamos y que cuando el ministro de Hacienda y el presidente digan aquí vamos a poner más recursos en la política social, estemos convencidos de que esos recursos finalmente van a mejorar la calidad de vida y hacer de Chile un país con menos brechas, con más justicia, con más solidaridad y donde efectivamente quienes muchas veces no están en la mesa se sientan también muy representados.
De alguna forma lo que queremos hacer es terminar con este monólogo del Estado, donde de hecho el Parlamento muchas veces está muy ausente. Nuestros parlamentarios, cuando toman la decisión año a año de aprobar la ley de presupuesto, la verdad es que muchas veces están bastante ciegos. El Ejecutivo tiene una asimetría de información respecto del Parlamento muy grande, y eso obviamente hace que el debate sea de menor calidad y que las decisiones, como dije al principio, muchas veces tengan que ver con innovación o, en el fondo, continuidad, inercia y mucho menos con optimización. Queremos terminar con el monólogo, como dije. Chile debe modernizar su política social y lo que estamos haciendo ahora quiere ser un paso importante en esta dirección. Muchas gracias.